Hola. Continuemos nuestro recorrido por las grandes áreas del pensamiento filosófico. Habiendo explorado previamente cuestiones fundamentales sobre el ser, la existencia humana y la organización política, hoy nos adentraremos en otro conjunto de disciplinas igualmente cruciales que nos ayudan a comprender nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Nos enfocaremos en cómo abordamos el conocimiento, la naturaleza específica de la ciencia, cómo asignamos valor a las cosas y a las acciones, los fundamentos de nuestra conducta moral, y finalmente, la compleja experiencia de la belleza y el arte. Las disciplinas que nos guiarán en esta exploración son la gnoseología, la epistemología, la axiología, la ética y la estética. Nuestro objetivo es obtener una comprensión más profunda de cómo la investigación filosófica ilumina estas dimensiones tan fundamentales de la experiencia humana. 1. Empecemos con la gnoseología. A veces llamada gnosología, la gnoseología es la rama de la filosofía que se dedica al estudio del conocimiento en su sentido más amplio. No se limita a un tipo particular de saber, sino que se pregunta por el conocimiento humano en general. Su objetivo principal es investigar a fondo: ¿qué es realmente conocer? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿Cómo se origina? ¿Es el conocimiento humano posible de manera absoluta, o tiene límites infranqueables? Una de las primeras y más importantes distinciones que aborda la gnoseología es la diferencia entre conocimiento y creencia. El conocimiento, en el sentido filosófico riguroso, aspira a una conexión sólida con la verdad. Busca fundamentarse en pruebas, en experiencias verificables, en razones sólidas. Pretende ser un reflejo lo más fiel posible de la realidad. La creencia, en cambio, a menudo se sustenta en la fe, la tradición, la costumbre o la especulación. No siempre necesita, ni busca, una comprobación rigurosa para ser aceptada. Pensemos en muchas supersticiones, como la del gato negro, o en rituales populares, como los asociados a la buena suerte en Año Nuevo. Estas creencias pueden tener un gran significado cultural, pero generalmente carecen de una base lógica o causal demostrable. Esto nos lleva directamente al problema central de la verdad dentro de la gnoseología. ¿Podemos los seres humanos alcanzar una verdad absoluta, definitiva y universal? ¿O todo nuestro conocimiento es inherentemente parcial, provisional, una aproximación que puede cambiar con el tiempo? Consideren las ilusiones ópticas. Nos demuestran que nuestros propios sentidos pueden engañarnos. Piensen en la historia de la ciencia. Teorías largamente aceptadas como verdaderas, como la idea de que la Tierra era el centro del universo, fueron eventualmente reemplazadas por otras, el modelo heliocéntrico. Esto muestra la naturaleza cambiante y perfectible del conocimiento. Incluso en el plano interpersonal, ¿llegamos a conocer completamente a otra persona? Las personas cambian, tienen facetas ocultas. El conocimiento del otro siempre parece incompleto. La gnoseología, por tanto, nos invita a una profunda reflexión sobre qué significa realmente saber algo. 2. Ahora, la epistemología. Estrechamente relacionada con la gnoseología, pero con un enfoque más específico, encontramos la epistemología. Si la gnoseología estudia el conocimiento en general, la epistemología se centra exclusivamente en el conocimiento científico. Su objetivo es analizar críticamente la ciencia, sus fundamentos, los métodos que utiliza para generar conocimiento, su estructura lógica y los criterios que determinan su validez. Una distinción importante que hace la epistemología es entre teoría científica y ley científica. Una ley científica generalmente describe una regularidad observada en la naturaleza, a menudo de forma concisa. Pensemos en la ley de la gravedad. Se considera, una vez establecida, como algo constante. Una teoría científica es un sistema explicativo mucho más complejo y amplio, que a menudo integra varias leyes para dar cuenta de un dominio de fenómenos, como la teoría de la evolución. Las teorías son más dinámicas, pueden ser modificadas, refinadas o incluso reemplazadas a medida que avanza la investigación. La epistemología también examina rigurosamente el método científico. Aunque puede variar entre disciplinas, generalmente implica pasos fundamentales como: 1. El planteamiento claro de un problema o una pregunta. 2. La formulación de hipótesis, es decir, posibles explicaciones tentativas. 3. La verificación o contrastación de esas hipótesis a través de la observación, la experimentación u otros procedimientos rigurosos. Finalmente, una tarea crucial de la epistemología es trazar la línea divisoria entre ciencia y pseudociencia. La ciencia se caracteriza por su potencial de verificabilidad y contrastabilidad. Sus afirmaciones deben poder ser sometidas a prueba. La pseudociencia, en cambio,
Presenta afirmaciones o prácticas que aparentan ser científicas pero que carecen de fundamento empírico o metodológico sólido. No pueden ser verificadas ni refutadas mediante el método científico. Ejemplos clásicos son la astrología o la alquimia histórica. 3. Pasemos ahora a la axiología. Dejamos el ámbito del conocimiento para entrar en el del valor. La axiología es la rama de la filosofía dedicada al estudio de los valores y del acto de valorar. Se pregunta por la naturaleza y el fundamento de los juicios que emitimos constantemente. Esto es bueno, aquello es bello, esta acción es correcta. Una pregunta central en axiología es: ¿dónde reside el valor? ¿Está en las cosas mismas o depende de nosotros? Esto da lugar a dos posturas principales. El objetivismo axiológico sostiene que el valor es una cualidad inherente al objeto. Las cosas son valiosas, bellas o buenas por sí mismas, independientemente de quien las observe. Por ejemplo, se podría argumentar que la belleza de una gran obra de arte clásica como la Ilíada o una sinfonía de Beethoven reside en la obra misma, más allá de gustos personales. El subjetivismo axiológico, por el contrario, afirma que el valor es otorgado por el sujeto. Las cosas no son valiosas en sí, sino que adquieren valor en la medida en que un sujeto las aprecia, desea o necesita. Nuestras preferencias personales en música, comida, o incluso en bienes de consumo, como valorar más una marca de teléfono que otra, serían ejemplos de valor subjetivo. A menudo, observamos una tensión entre estas dos posturas. En algunos ámbitos, como la crítica de arte especializada, parece primar una visión más objetivista. En otros, como los gustos personales o las decisiones de consumo, la subjetividad parece evidente. La axiología explora esta compleja dinámica de nuestra relación valorativa con el mundo. 4. Continuamos con la ética. La ética es la disciplina filosófica que se enfoca en la reflexión sobre la moral. No se trata simplemente de decir que está bien o mal, sino de comprender por qué consideramos ciertas acciones buenas o malas, correctas o incorrectas. Su objeto de estudio son los actos humanos en cuanto pueden ser calificados moralmente. Busca entender los fundamentos de las normas, los principios y los valores que guían nuestra conducta. Es importante entender el concepto clave de moral. La moral se refiere al conjunto de valores, principios, normas y costumbres que rigen el comportamiento dentro de una sociedad o para un individuo. Estos elementos nos permiten distinguir entre lo bueno y lo malo, lo debido y lo indebido. Nuestra moral está fuertemente influenciada por nuestro entorno familiar, social y cultural. Una cuestión crucial en ética es la de la relatividad moral. ¿Son los valores y las normas morales universales y absolutos, válidos para todos en todo tiempo y lugar? La visión relativista argumenta que lo que se considera bueno o malo depende del contexto cultural, social o histórico. Por ejemplo, las normas sobre el matrimonio varían enormemente entre culturas. Piensen en la aceptación de la monogamia versus la poligamia en diferentes sociedades. Sin embargo, la ética también cuestiona los límites del relativismo. Si todo fuera relativo, ¿cómo podríamos establecer normas comunes o criticar prácticas que consideramos injustas? ¿Podría existir un núcleo de bien o de justicia que sea universal? Filósofos como Immanuel Kant, por ejemplo, buscaron un fundamento universal para la moral en lo que llamó el imperativo categórico, basado en la razón y la buena voluntad. La ética, por tanto, se sumerge en la complejidad de la vida moral, debatiendo la tensión entre la diversidad de códigos morales y la búsqueda de posibles fundamentos universales. 5. Finalmente, la estética. Nuestra última parada hoy es la estética, la disciplina filosófica que se ocupa de la belleza y del arte. Investiga la naturaleza de la experiencia estética, qué sentimos cuando algo nos parece bello o nos conmueve artísticamente, los juicios de gusto, porque decimos que algo es bello, la creación artística y las cualidades que hacen que algo sea considerado una obra de arte. A menudo entendemos el arte como una forma de expresión de ideas, emociones, visiones del mundo. Sin embargo, la estética se pregunta, ¿toda obra de arte debe necesariamente expresar algo? ¿O puede haber arte que simplemente es, sin un contenido expresivo definido? Un aspecto interesante de la estética contemporánea es la fuerte tendencia a considerar el arte como fundamentalmente subjetivo. A diferencia del debate en ética sobre lo absoluto y lo relativo, en el arte actual parece predominar la idea de que lo que una persona considera arte o belleza puede no serlo para otra. La valoración depende enormemente del sujeto, su cultura, su sensibilidad y el contexto. Esto se ve claramente en ejemplos de arte conceptual y provocador. Piensen en obras que desafían nuestras nociones tradicionales de arte, como el famoso urinario de Duchamp presentado como escultura,
u otras manifestaciones contemporáneas donde un objeto cotidiano o incluso un acto performático adquieren estatus, y a veces, valor monetario, de arte dentro de ciertos círculos. En definitiva, la estética explora este enigmático dominio, reconociendo que la apreciación de la belleza y el arte es una experiencia profundamente personal, donde el contexto, la interpretación y la perspectiva del espectador juegan un papel a menudo decisivo. Bien, estas 5 disciplinas, gnoseología, epistemología, axiología, ética y estética, nos ofrecen herramientas conceptuales para analizar críticamente aspectos esenciales de cómo conocemos el mundo, cómo lo valoramos, cómo actuamos en él y cómo apreciamos la belleza que encontramos o creamos. Seguiremos profundizando en ellas.